hay que compartir, hay que compartir. Esa es una lección que nuestro nieto de 4 años ya ha aprendido, que hay que compartir, hay que enseñárselo a los niños. Y cuando está en el parque jugando con otros niños, a veces hay alguno que no quiere compartir sus juguetes. Y entonces él dice, hay que compartir. Y él ha aprendido bien y comparte, pero en algún momento a veces tiene algo que le cuesta compartirlo y hay que recordarle, hay que compartir, hay que compartir. Parece que es algo innato en las personas, los seres humanos, hasta en los seres vivientes en general, que lo mío es mío y nos cuesta el compartir. Lo vemos en los animales también, como defienden a lo suyo. Los animales defienden a sus crías, defienden su territorio, defienden su casa, como los perros, que por ahí no hay mucho peligro a veces en la calle, pero si te metes en su casa, y en las aldeas recuerdo especialmente ver letreros, no, cuidado con el perro. Aunque en una ocasión el perro era muy pequeño, y decía, pero ¿cómo cuidado con este perro tan pequeño? Y dice, no, es para que no lo pises. Pero esa es la excepción, ¿verdad? Ellos defienden su territorio, lo que es suyo. Bueno, llevamos ya meses, así de manera salteada, hablando de un tema que considero importante, es práctico, porque es el amor en la práctica, es la fe en la práctica, y tiene que ver con la mayordomía, con administrar todas las cosas que Dios nos ha dado, y entre ellas también el dinero, de administrar nuestros dineros. Hemos compartido en las semanas más recientes, que el dinero pertenece a Dios, así que lo que tienes en tu cartera, en tu bolsillo, no te pertenece, es de Dios. En segundo lugar, que eso que tenemos en la cuenta del banco o en la cartera, o a veces no lo tienes, pero cuando lo tienes, eso es un don de Dios, algo que nos da Dios para administrarlo. También hablamos de los problemas, que el dinero muchas veces es fuerte de problemas. Y ahora estamos hablando acerca del propósito. Dios tiene un propósito con los bienes y con el dinero que pone en nuestras manos. Y la última semana decíamos que Dios nos da las cosas también, no solo para cubrir nuestras propias necesidades, sino también para que lo podamos disfrutar, para disfrutar de las cosas que Dios nos da. Y en esta mañana, pues quiero enfocar otro de los aspectos, que es el de compartir. Recibimos de Dios para dar, y en todas las áreas de nuestra vida. Creo que, de hecho, la propia vida, lo que es la vida, consiste en este intercambio, ¿no? De recibir y dar. Y cuando no hay dar y recibir, pues viene la muerte. La vida consiste en eso. Entonces vamos a pensar en esta mañana acerca de compartir. Dios nos da los bienes para compartir, para cubrir las necesidades de otras personas. Dios hace así las cosas. Dios podría darle a cada uno exactamente lo que necesita, pero a veces Dios, para darle a esta persona, usa a esta otra. Y a través de esa persona Dios quiere suplir la necesidad de aquellos que tienen una situación diferente. Y la Escritura nos habla de los pobres. De hecho, Jesús dijo que siempre habría pobres entre nosotros. Y como creyentes tenemos una responsabilidad prioritaria, Pablo dice a los Gálatas, especial, para con la familia de la fe. Para todos los pobres en general, pero en especial para la familia de la fe. Pablo, cuando se convirtió y después fue a obedecer el llamado de Dios, pues le dieron unos consejos. Había 3 columnas de la iglesia en Jerusalén, que eran Jacobo, Pedro y Juan, y cuando reconocieron que Dios le estaba llamando para ir a la misión, le hicieron un encargo. Le dijeron, mira, hay algunas cosas que debes tener en cuenta. Y una de ellas, de las que especialmente le dijeron, y Pablo, fíjate, hasta dice que solo eso. En Gálatas 2, versículos 9 y 10, dice, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Mira, esto es importante, acordarse de los pobres. Y Pablo, que aprendió esa lección, la enseñó también a las iglesias. Por ejemplo, a los Corintios le escribe en el capítulo 16, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí
a las iglesias de Galacia, de toda una región, lo que hoy está en la zona de Turquía. Y allí luego les explica en la segunda carta, porque se ve que tuvo que ampliar detalles, y le argumenta y le dice, mira, Dios nos da el dinero como una semilla, para que la plantes, para que lo inviertas, y eso produce fruto para seguir sembrando y proveyendo para otras personas. Y en ese pasaje, solo voy a citar unas frases, dice, enriquecidos en todo, para toda liberalidad. No enriquecido para que tengas tú mucha riqueza, sino para toda liberalidad. Y habla de eso como un servicio que suple con plenitud lo que falta a los santos. Y añade que es un acto que se corresponde con la confesión del Evangelio de Cristo. Si tú confiesas el Evangelio de Cristo y tienes más de lo que tú necesitas para vivir, pues dice que lo propio es compartir para las necesidades de los demás. Y además dice que eso glorifica a Dios. Cantar glorifica a Dios, ¿verdad? Es algo que hacemos mucho en nuestra reunión, cantamos para glorificar a Dios. Pero no solo es cantar, también hay que dar trigo, es decir, preocuparnos de los necesitados. A los Efesios le escribe lo mismo, y en el capítulo 4 Pablo está hablando de cerca de cómo es una persona nacida de nuevo, cómo debe ser una persona creyente. Y dice, mira, que trabaje, debe ser un trabajador, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Y para qué? A fin de que tenga, estoy leyendo el versículo 28 del capítulo 4, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Es una visión diferente del trabajo, no solamente trabajo para ganar para mí, para mis cosas, que está bien, es lícito, es correcto, pero también pensando en que si puedo obtener algo más para cubrir las necesidades de otras personas que no pueden. Y a esa misma iglesia también tuvo una reunión con sus ancianos. Y Pablo ya se estaba despidiendo porque sabía que se iba a morir, y en la última visita con los ancianos de la iglesia de Éfeso les habló de su propio ejemplo. Y dijo, mira, vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de las que estaban conmigo. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, ese último versículo, que es una cita de Jesús, sabéis que es el versículo favorito de los boxeadores, mejor dar que recibir, pero podemos aplicarlo también. Sí, es bueno compartir. El preocuparnos por los que tienen necesidad es una enseñanza que viene desde el Antiguo Testamento. O sea, toda la Biblia, la revelación de Dios al hombre, nos habla de la preocupación por las necesidades de las personas, por lo menos, al menos, las que estén cerca de nosotros. En el Antiguo Testamento había unas leyes muy interesantes. No sé, yo diría hasta que eran revolucionarias y modernas. Porque una de las cosas que tenían que hacer, y sobre todo en una cultura, en una sociedad que dependía sobre todo de la agricultura, pues al cosechar tenían que dejar lo que se les caía al suelo, eso ya no lo podían coger, lo tenían que dejar. Y tampoco podían rebuscar. Si os ha pasado alguna vez, no muchas, pero alguna vez he ayudado a coger uvas de una parra y parece que has limpiado todo y vuelves y vuelven a aparecer racimos, ¿no? O a mí, sobre todo, me ha pasado con los higos, que hablamos, no sé, fue la semana pasada, ¿no?, que tanto se habló de los higos, pues yo también subí a las higueras de niño. Y recuerdo esa sensación, ¿no?, de haber subido y ya no queda ninguno, pero vuelves a mirar y todavía queda alguno. Bueno, pues en el Antiguo Testamento, cuando cogían la cosecha, estaba prohibido hacer eso. Y había que dejar todo eso que quedaba precisamente para los pobres, para los necesitados, que pudieran pasar y recoger. Y digo que es una ley muy revolucionaria y muy interesante, porque eso hacía que los pobres no tenían que pedir. No tenían que pasar por la humillación muchas veces de tener que pedir ayuda, porque podían ir ellos y buscar en los campos y coger los alimentos que allí quedaban. Y de alguna manera también podían sentirse bien. Tampoco había necesidad de preocuparse por darles, porque ellos también podían ir y buscarse la comida. Y era como una especie de trabajo con el cual se ganaban también su sustento. Y también Deuteronomio dice que se permitía entrar en la finca del prójimo. En Carballo el otro día decían eso, ¿no? Si
¿Y si la rama del árbol frutal cuelga por encima del muro a la carretera, ¿puedo coger eso o eso es robar? Bueno, yo dije, no, eso no creo que es robar. Pero permitía el Antiguo Testamento entrar en la finca del prójimo y coger uvas o espigas con la mano, pero siempre una condición, tenía que ser para comer. Y estaba prohibido llevar un cesto para llevarte cantidad o hacer algún negocio con eso. Así que esa es una idea que viene de antiguo y Dios tiene unas ideas fantásticas, ¿verdad? Hay otra manera en que podemos ayudar a los necesitados que también contempla la Biblia, que es el préstamo. Prestar a otras personas. Si tienes dinero disponible, podemos prestar a alguien que necesita. Pero hay una condición interesante que la Biblia prohibía. Cuando prestabas a alguien que era del pueblo de Dios, estaba prohibido cobrar intereses. Si prestas no puedes cobrar intereses. ¿Y por qué? Bueno, porque el interés es una manera de aprovecharte de la necesidad del prójimo. Y Proverbios 28 dice que tenía castigo divino. Si alguien hacía eso, de prestarle a un hermano dinero y luego pedirle el dinero con intereses. El préstamo, si está también con unas condiciones muy limitadas, esclaviza, porque la persona vive angustiada, que tiene que cumplir esas condiciones para devolver ese dinero. Y si no estamos de acuerdo con la esclavitud, pues tampoco debemos estar de acuerdo en esclavizar a una persona si le prestas dinero. La idea era eso, prestar para ayudar al hermano a salir de una deuda o de una situación. Y por eso es tan importante entender, ¿no?, que lo que tenemos y lo que manejamos es de Dios, porque eso nos ayuda a ser liberales, a que no nos cueste tanto pensar en la ayuda a los demás. En el Salmo 15, versículo 1 y versículo 5, dice que eso es lo normal en un creyente. Hasta tal punto que ahí en el Salmo 15 se hace una pregunta, ¿no? Y está buscando, a ver, ¿quién logrará entrar en la presencia de Dios? A ver, ¿quién será el que puede llegar allí? ¿Qué habrá que cumplir? Y dice varias cosas, pero curiosamente una de ellas dice el que su dinero no da a interés. En Ezequiel 18 también aprueba al que no presta dinero a interés ni exige usura. Y sin embargo considera que comete abominación y pecado el que cobra interés. Calvino, el famoso reformador protestante, se oponía a la obtención de réditos en los préstamos que se daban a personas necesitadas, que era para resolver una desgracia. Otra cosa es el alquiler. El alquiler no lo confundamos con un préstamo. Eso está contemplado también en la ley de Dios, la posibilidad de alquilar y de cobrar un alquiler. Eso bíblicamente es lícito. Y es interesante también que en estas situaciones de un creyente, vamos a decir, endeudado, y que se le preste dinero, había también la ley del redentor. Y el redentor era ese pariente cercano que tenía la obligación de sacar de la deuda a ese pariente. No necesariamente era endeudado por una imprudencia, sino pues a veces por una desgracia en la vida. Ahora, eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Pero casi siempre cuando vamos al Nuevo Testamento, Jesús y las palabras de Jesús todavía nos lo pone mucho más difícil. Y Jesús resulta que, algunos se quejan, ¿verdad?, de las leyes del Antiguo Testamento. Pues yo diría, Jesús es más exigente todavía. Y Jesús, en Lucas capítulo 6, versículos 34 al 36, habla incluso del deber de prestar al enemigo y además sin esperar que te lo devuelva. Dice, prestad no esperando nada a cambio. Y dice que eso tiene mérito si haces eso. Y luego dice, vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él, Dios, es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos así como vuestro Padre es misericordioso. Es decir, si eres hijo de Dios, compórtate como tu Padre. Ser hijo de, en la mentalidad hebrea, lo repetimos muchas veces, quiere decir parecerse a o ser como. Y como hijos de Dios, el desafío es que hagamos lo que Dios hace. Eso no significa, claro, alguno dirá, esto es una ruina, porque prestar dinero así, sin esperar que te lo van a devolver. Bueno, el que recibía el préstamo también tenía que hacer un juramento, una promesa de devolverlo, y si no, sería considerado un impío.
Otra cosa es si prestamos dinero a personas que no son del pueblo de Dios. Ahí sí Deuteronomio permitía cobrar intereses. Por lo cual, para alivio de alguno, porque yo no conozco vuestras vidas, pero si hay alguien que ha prestado dinero y le ha puesto un interés, bueno, que sepáis que no es inmoral hacerlo, no es inmoral. Pero se espera que el estándar en nuestra actitud y comportamiento con los hermanos sea superior al trato con los demás. Ahora, si tenemos que compartir, si Dios ha compartido con nosotros para que nosotros compartamos con los demás, significa que como creyentes, y aquí doy mi opinión, lo que yo pienso sobre estos asuntos, es que debemos de practicar la austeridad y el ahorro. Austeridad y ahorro creo que deben caracterizar la vida de un creyente. Bueno, esa es la primera cosa que quería mencionar. Dios nos llama a compartir, a suplir las necesidades de los pobres. Pero hay un problema con la palabra pobre, ¿verdad? ¿Qué es ser pobre? Es un concepto relativo, porque depende del mundo, de la sociedad, de los tiempos en los que vives. Y para eso en la Escritura tenemos otro principio que se nos leyó esta mañana en el pasaje de 2 Corintios, que es el principio de la igualdad. Es decir, que Pablo quizá aclara en este pasaje este tema de ayudar, bueno, pues para que haya igualdad. Y no lo voy a repetir el pasaje que se leyó, 2 Corintios capítulo 8, pero dice, para que haya igualdad, y que el que recogió mucho no tuvo demasiado, el que recogió poco no tuvo escasez. Y aquí solo quisiera leeros un pequeño relato judío que me pareció muy ilustrativo. Cuando lees estas cosas a veces no sabes si es real o es ficticio, pero la verdad es que es una bonita ilustración de esta idea de compartir y preocuparnos por el otro. Dice este relato judío que 2 hermanos se establecieron en la cima de una montaña y cultivaron en común una parcela de tierra. Uno de ellos era casado y tenía hijos, el otro no. La primera cosecha resultó abundante y se repartió por partes iguales. Esa noche, el hermano soltero pensó, yo soy soltero, no tengo que mantener a nadie, en cambio mi hermano tiene hijos, algunos pequeños, no es justo que yo tenga tanto trigo como él, le llevaré la mitad de mi trigo sin que se entere. También el hermano casado pensó esa noche, yo tengo familia, hermosos hijos, ellos me cuidarán en mi ancianidad, en cambio él está solo, ¿quién le mantendrá cuando ya no pueda trabajar? No es justo que yo tenga tanto trigo, le llevaré la mitad del mío. Y ambos hermanos unieron la acción a la emoción y tomando rutas distintas, cada uno llevó la mitad de su grano al pajar del otro. Al otro día descubrieron que a pesar del traslado seguían teniendo la misma cantidad de trigo. Y esa noche repitieron la operación para tener el mismo resultado. Y la tercera noche, al intentar llevar a cabo sus propósitos, se encontraron en el camino. Y al ver los carros cargados de grano, se dieron cuenta de lo ocurrido. Descendieron emocionados y se abrazaron fuertemente. Qué bonito, ¿verdad? Preocupando, generoso, y ninguno de los dos perdió nada. Los dos ganaron mucho. Así lo practicó la iglesia primera. Nos lo leyeron al principio en ese pasaje de Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4, que estaban preocupada la iglesia por las necesidades de cada uno, que nadie tuviera falta. Es verdad que cuando leemos eso nos recuerda a un movimiento político que surgió con fuerza hace años, ¿verdad? El comunismo, de tener las cosas en común. Y la teoría está bien, lo que pasa es que el comunismo en la práctica es un desastre, porque al final solo unos pocos se hacen ricos y todos son pobres. Quizá por eso alguien que conocéis, al que apreciamos y valoramos, el doctor González Campa, escribió un libro, ya que él simpatizaba con alguno de estos principios, ¿no? Y que él tituló Comunismo, pero bíblico, comunismo bíblico. Sí, una interpretación literal también de estos textos ha llevado a algunos grupos de creyentes a formar comunidades, a vivir en comunidad. Algunos de ellos han sido dentro del movimiento, por ejemplo, de los menonitas y también algunos grupos monásticos. Pero cuando leemos esos textos tenemos que quedarnos con cuál es la idea, qué es lo que nos quieren comunicar. Y creo que Calvino lo explica muy bien cuando dice, los bienes materiales no son posesiones personales, son medios
que sirven para el bien común. Usarlos para el bien común. Así que la palabra nos enseña que Dios espera que compartamos lo que tenemos para los necesitados, que compartamos siguiendo este principio de la igualdad en lo posible. Y en tercer lugar, quisiera señalar solo casi unas frases de la Escritura acerca de los beneficios, de los efectos que tiene cuando compartimos. En el libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 9, dice: el generoso será bendito, porque da de su pan al pobre. ¿Qué tal si te ponen el título de bendito? Eres una persona bendita. Y uno que me impactó mucho hace años, estábamos en un retiro de Semana Santa y el predicador ya murió. Y él nos habló de este texto, de Proverbios 19, versículo 17. Fíjate bien lo que dice. El que se apiada del pobre, presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Presta al Señor. Qué manera diferente, ¿verdad?, de enfocar las cosas. Cuando ayudamos a alguien, piensa, estás prestando al Señor. Podría decir perfectamente, ¿verdad? Estamos dando al Señor. El Señor nos ha dado y damos. Pero no, el Señor es así de generoso, que prestamos y el Señor nos lo va a devolver. Es lo que está diciendo este proverbio. Y en los pasajes de Hechos que se nos leyeron, capítulo 2 y capítulo 4, observamos también un efecto interesante, que la iglesia que compartía, que se preocupaba por las necesidades de los necesitados, dice, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio y abundante gracia había sobre todos ellos. Parece que hay una relación, ¿verdad?, en algo que nos parece tan material como es hablar del dinero y hablar de preocuparnos de las necesidades de los pobres, pero hay una repercusión también espiritual, porque al final todo es espiritual o debe serlo en la vida del creyente. Y estos principios, si son para el creyente, lo son también para las familias de los creyentes y también para la iglesia. Y aquí quisiera ir concluyendo con una idea, ¿no?, que debemos seguir el principio que algo mencioné de la redención. El pariente redentor que socorre a aquel endeudado, porque es lo mismo que el Señor Jesucristo hizo contigo y conmigo. Él es nuestro redentor. Él es aquel que vino para anular nuestra deuda. Pablo lo escribe a los Colosenses en el capítulo 2, versículos 13 y 14. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda. Dios ha perdonado, nos ha redimido y ha perdonado todas nuestras deudas. Y eso es lo que algunos han llamado, titulado, ¿no?, la economía del reino de Dios. ¿Cómo funciona el reino de Dios en el aspecto económico? Mira, la economía del mundo funciona y se basa en recibir. Recibir, tener, y vale según tienes. Esa es la economía del mundo, vale más el que más tiene. La economía del reino de Dios es la contraria, es dar. La economía del reino de Dios se basa en dar. Y se basa y se motiva por el amor de Dios, que el amor de Dios es dar. ¿Cuál es el texto más conocido de la Biblia? Hasta los niños lo sabrán. Juan 3, 16, ¿verdad? Y ahí habla del amor, lo que es el amor. Y el amor de Dios dijo, ¡ay, cuánto los amo! Estos pobres pecadores, qué pena me dan, ¿no? No, el amor movió a Dios a dar, y a dar lo más preciado para Él, que era dar a su Hijo por nosotros. No podemos decir que amamos al prójimo si no nos preocupamos por las necesidades del prójimo. El amor se demuestra dando. En una cocina una mujer tiene un letrero, o tenía, y ella invitaba a veces a algunos que iban por la calle pidiendo, los invitaba, los sentaba a su mesa a comer. Y dice, ese es el amor en un plato de cocina. El amor es dar, entregar a los demás de gracia lo que recibimos de gracia.
Y por eso en el centro de la economía del reino de Dios está la cruz. Porque es la máxima expresión del amor de Dios, de la entrega de Dios por nosotros. El amor de Dios no por aquellos que nos caen bien, por los familiares, por los amigos, sino incluso por los pecadores. Y nosotros somos llamados a imitar a Cristo. Y esta mañana tenemos delante pan y vino, como cada domingo, para recordar, para que luego vivamos de acuerdo con ese recuerdo. Tenemos que imitar a Cristo. Mira, el mundo no tiene nada que dar que pueda satisfacer. Pero nosotros sí podemos dar amor de verdad, lo que el mundo necesita. Y precisamente es el atractivo del Evangelio, el ver una familia que se preocupan unos por otros e incluso se preocupan más allá por los demás. Y hemos de dar amor. Y dar amor significa dar tiempo. Quizá dices, bueno, yo no tengo dinero para dar, pero tal vez puedes dar tiempo, puedes dar atención, dedicación, puedes dar ayuda, puedes dar compañía y también pues dinero podemos dar. Y cuando damos, recibimos.